verdadero tamaño de los Pokémon. De Metapod para presidente me dijiste, ¿verdad? Ahí está. A ver. Nidoking es un Pokémon muy amado. Luce feroz y Mucho. peligroso. Pero no es raro que la gente suela creer que es más grande de lo que realmente es. Nidoking mide 1.4 metros de altura. Es Oaxaquita, güey, el Nidoking. Es mucho más chico de lo que varios creen. Y él no es el único con un tamaño Es oaxaqueño. sobreestimado. Antes de empezar a exponer los tamaños reales de algunos Pokémon, debemos explicar cómo es que se conocen estos datos. Por la Pokédex. Si son de los curiosos que les gusta pasar tiempo en la Pokédex, se darán cuenta que se muestran características de los Pokémon además de sus respectivos tipos y habilidades. Entre estos datos está la altura. Pero es muy importante mencionar un Y par el de peso. cosas sobre esta característica. Lo primero De hecho, hay unos reels, güey, de Instagram. Y bueno, y son memes también, esto es viejísimo, güey. De gente haciendo burla, güey, de lo que pesan algunos Pokémon. Y como el Ash los cargaba como si nada, güey. Es como que Pikachu pesa 7 kilos, güey, en promedio. Entonces como que Ash siempre llevaba a Pikachu en el hombro. Entonces como que estar cargando 7 kilos en el hombro todo el día. O por ejemplo, el Larvitar, que pesa como 60 kilos y el Ash lo cargaba como si nada. ¡Eh! ¡Grande! Gordo por la sub de regalo para el Sonic Gaming. Besote, guapo. Pero ¡Grande! Gordo por la otra sub de regalo para Abismo. Te quiero. Besote, guapo. forma de medir a los Pokémon no siempre es igual para todos. Por ejemplo, en los Pokémon bípedos su altura se mide con normalidad, de los pies a la cabeza. Pero en el caso de las serpientes o Pokémon cuadrúpedos muy largos, la altura en realidad significa su longitud. Por ejemplo, cuando la Pokédex dice que Arbok mide 3.5 metros, no se refiere a que Enrollada tenga esa altura, sino que esa es su Estirado. longitud total. Lo segundo es que en las últimas entregas, los Pokémon que encontramos salvajes tienen diferentes tamaños. Sin embargo, aún existe un tamaño promedio canónico en sus descripciones. Este es el que vamos a tomar en cuenta en este video. Pero bueno, volvamos a lo importante. Nidoking no es Dale, el único bienvenido. Pokémon que Reacciona al muelas de gallo contra Eric el niño. es más chico de lo que la gente Eso es muy largo, güey, ¿no? suele creer. Charizard es otro de esos. A pesar de que se le suele ver como un enorme dragón gigante, solo mide 1.7 metros de altura. Una altura respetable, la verdad. Pero es posible que la idea de que Charizard es muy grande viene del anime. Como De la línea 16. Ash es un niño, cuando montaba Charizard en comparación este último se veía más grande. Pero para un adulto promedio ya no es tan impresionante. Aprovechemos la ocasión para Soy más alto que un Charizard, güey. O sea, me puedo tumbar un Charizard a cachetadas, güey, si lo piensas bien, güey. Yo mido un 82. O sea, yo le puedo meter un vergazo a un Charizard en la nariz. Grande, Freddy. Coño de su madre, Freddy. Eres por las 5 subs de regalo. Robot salvaje de Nokiru. hablar de uno de los chistes más populares de la comunidad hace unos años, la comparativa entre Furret y Charizard. Seguro han visto más de una vez que Furret tiene una impresionante altura de 1.8 metros, siendo 10 centímetros más alto que Charizard. Pero aquí está el detalle, la altura de Furret no se está considerando mientras está erguido, sino como si fuera una serpiente. Es decir, que los 1.8 metros son en realidad desde la cabeza hasta la punta de la cola. Aún así es un buen tamaño para un hurón, pero definitivamente no es el monstruo que se veía en Ese los mero. memes. ¿Y qué hay de otros iniciales? La mayoría de los iniciales en su etapa final rondan la estatura de los 1.6 y los 1.9 metros, con algunas excepciones. Por ejemplo, Torterra es de los iniciales más masivos. No solo tiene un cuerpo corpulento, sino que mide 2.2 metros de altura. Verga. Irónico, porque el Es un coche. inicial más pequeño también viene de Sinnoh, siendo este Infernape, Ah, es peruanito, güey. Pues es que es un chango. el cual mide 1.2 metros de altura. Claro, hay que tener en cuenta que su postura es casi siempre un poco encorvada. Venusaur es otro Pokémon con un muy buen tamaño. Mide 2 metros, un tamaño que se vuelve aún mayor cuando mega evoluciona, porque pasa a medir 2.4 ¡El metros, diablo! siendo posiblemente en esta forma el inicial más masivo de todos. No obstante, el inicial más alto de todos según la Pokédex es Serperior. Mide 3.3 metros de altura.
Pero como mencionamos antes, esta Estirado. medida no cuenta cuando se enrolla. Es de la cabeza a la punta de la cola. Así que cuando está reposando realmente no es un Pokémon muy impresionante. Esto se puede apreciar mucho mejor en la Pokédex de los remakes de Hoenn. Pokédex que tenía la genial función de comparar a los Pokémon con el protagonista. Una opción que se agradecería que volviera. Esos pequeños detalles que no cuida Game Freak, güey, desafortunadamente. Originalmente Venoso el vino. no iba a incluir esto en el video, pero creo que es importante. Sé que Pokémon Home también tiene la opción de comparar tamaños, pero varios de los tamaños mostrados aquí contradicen a lo que se mostró en los remakes de Hoenn. Un ejemplo de esto es Venusaur. Aquí es más chico que Charizard. Son muchos más inconsistentes los tamaños aquí, así que no tomamos Un niño muy de en 2 cuenta la información presentada en Home. Sin mencionar que esta última aplicación no usa modelos en 3D para las comparativas, y no fue desarrollada por Game Freak. Ahora sí, continuemos. Hablemos de otros Pokémon que se suelen creer son más grandes de lo que realmente son, los pseudo legendarios. Metagross, por ejemplo, es aún más chico que Charizard, mide 1.6 metros. Probablemente pensaron que sería aún más alto, Pues más o menos el que preguntó cuánto mediría la patrona, güey. La patrona mide lo de un Metagross. pero no. Eso sí, Metagross no será tan alto, pero es más masivo que Charizard. Su mega evolución da un salto impactante. ¡Jolo, virgo! Pasa a medir 2.5 metros, tamaño que parece que no se está contando por longitud, sino por altura. En este caso, de las garras inferiores delanteras a las garras superiores delanteras. Salamence es otro caso particular. Es chaparrito, todavía güey. más bajo que Metagross, mide 1.5 metros, tamaño que se está contando mientras está en reposo, de las patas a la cabeza. A diferencia de Charizard, aquí el anime sí nos mintió, pues en más de una ocasión se le apreciaba de un tamaño mucho mayor. Sí, 2 metros 20, 2 metros y medio, incluso hasta 3. Se veía mucho más grande, incluso comparado con adultos. A Gudra de Hisui también se le suele malinterpretar su tamaño real, pero por una razón diferente. La mayoría de las personas que conozco que se llevaron a Gudra en Legends Arceus atraparon una forma alfa, es decir, una especie de un tamaño mucho mayor al promedio, creando la falsa sensación para algunos que Gudra es gigantesco, pero en realidad mide 1.7 metros, un tamaño respetable, pero lejos de los casi 3 metros del alfa. De hecho, la forma Hisui es más chica que la que se encuentra en Kalos, pero esto es porque en Hisui tiene una postura agachada. Baxcalibur es el último pseudo legendario introducido hasta el momento. Tiene unos impresionantes 2.1 metros de altura, 10 centímetros más que Tyranitar. Por su parte, Hydreigon mide 1.8 metros, altura que se considera de la punta de la cola a la cabeza mientras está en vuelo, no de forma estirada como con las serpientes, pero el pseudo legendario más alto de todos es Dragapult con 3 metros. Pero este sí se mide como una serpiente, por lo tanto en su forma Tiene mucha cola Dragapult. debería medir aproximadamente unos 1.3 o 1.4 metros. Creo que es buen momento para hablar de legendarios de verdad. Criaturas majestuosas que en las películas se representan. Tyranitar es el mejor pseudo de todos. No te apoyo en eso, güey, la verdad. No, Tyranitar el mejor pseudo de todos, güey. Ni en pedo, güey. Es un muy buen pseudo, pero el mejor de todos. Están con tamaños descomunales. Pero, ¿qué tan acertadas están estas representaciones? Veamos. Mewtwo mide 2 metros. Pues se ve más chapito, O sea, a Mewtwo no te lo pintan como... Normalmente no tienden a dibujártelo como un Pokémon de 2 metros. Más que el promedio de un adulto humano. Ajá. Y en la primera película se representa más o menos bien de esta altura. Por su parte, Articuno mide 1.7 metros, Zapdos 1.6 y Moltres 2 metros, siendo este último el más grande. Este trío de aves ha aparecido múltiples veces en el anime y películas, y usualmente sí se exageran sus tamaños para hacerlos ver más imponentes. Solamente ven el Articuno de Noland, esa cosa fácil mide 2 metros y medio. Pero no se preocupen, si hay legendarios con grandes tamaños. Lugia tiene una asombrosa altura de 5.2 metros, aunque Impone, güey. 5 metros, güey. Es más grande que una casa, güey.
Bueno, de Infonavit, ¿no? Pero... Por alguna razón, Ho-Oh es significativamente más pequeño. Sí, güey, 1.5 metros le saca, Con una altura de 3 puntos. Bueno, es que también ocupas mucho volumen para estar calmando al Articuno, al Zapdos y al Moltres a cada rato, güey, ¿sabes? Es como un martes cualquiera de Lugia, güey, es estar cacheteando 3 pendejos, güey. El día que más chambeó Ho-Oh tuvo que hacer un arcoíris, el hijo de su puta madre, güey, quiero decir. O sea, a nivel laboral no hacen lo mismo, güey, ¿sabes? Entonces, a nivel corpulencia, pues Lugia necesita más cuerpo, güey, ¿sabes? Porque chambea más, güey. Ho-Oh dice, puta, güey, cuánta chamba, güey, tengo que hacer un arcoíris y revivir a estos pendejos, güey, ¿no? Como que, puta, güey, que... No mames, no te vayas a cansar, culero, ¿no? 8 metros. Es un gran tamaño comparado al resto de Pokémon más comunes. Hidrobomba al fallo. Eso sí, güey, nunca lo voy a perdonar, güey. Lugia debería ser tipo agua y no tipo psíquico, güey. O sea, o que sea agua y psíquico, pero que no sea ni agua, güey, eso es ofensivo, güey. Muy ofensivo. Pero es un poco raro que sea más pequeño que Lugia. Por su parte, Kyogre mide 4.5 metros, medida que se considera por el largo del Pokémon. Si creen que eso no es suficiente, vean su forma primigenia. Aumenta hasta 9.8 metros. Es uno de los Pokémon más grandes de todos. Groudon no se queda atrás. Mide 3.5 metros de altura y en su forma primigenia pasa a tener unos impresionantes 5 metros. Kyogre le gana, güey. Ahora, como pueden Kyogre es mejor que Groudon, güey. Ahí sí no leo lloros, güey. Ni en pedo. imaginarse, Rayquaza cuenta su tamaño como El mejor Pokémon de todos, güey. Ve la pela. si fuera una serpiente. Mide 7 metros estirado y cuando Mega evoluciona alcanza los 10.8 metros de longitud. La verga, güey. Dialga mide 5.4 metros de altura, mientras que Palkia 4.2 metros. Poseen tamaños similares a los legendarios principales de Hoenn, pero al igual que estos también tienen nuevas formas. Sus formas origen. Con sus majestuosas y raras formas de centauro, su altura incrementa considerablemente. ¿Cuánto medirá el guajolote Macías? Me imagino que James debe de medir 1,72 m, güey, más o menos, por ahí. Dialga pasa a tener 7 metros de altura y Palkia 6.3. Encontrarse con esas cosas en persona debe ser aterrador. Me cago. Giratina en su forma alterada posee 4.5 metros, mientras que su forma origen tiene 6.9 metros. Y sí, se cuenta como si fuera una serpiente, por lo tanto no es tan alto como Dialga y Palkia origen. El dios que todo lo ve. Es chaparro, ¿eh? O sea, son 3 metros, pero quiere decir, para que seas el dios Pokémon, coño, yo me imaginaría algo de 8 metros, güey, ¿sabes? Porque eres el dios Pokémon, pero 3 metros es como que... Arceus podrá ser el creador de estas criaturas enigmáticas, pero es más pequeño que estos. Tiene una altura de 3.2 metros. Latios, 2 metros. Está bien, yo los imaginaba un poco más grande. Darkrai es muy pequeño, güey. Darkrai mide 1.50. Mide lo mismo que un Crocodile. Es de hecho más chico que Ho-Oh. Ok, no vamos a repasar a todos los legendarios que existen, pues a partir de la quinta generación tienen un estándar más o menos consistente sobre los tamaños de los legendarios de portada. Solo por dar un ejemplo, Solgaleo mide 3.4 metros, Miraidon 3.5 y Reshiram 3.2 metros. Lo que sí creo es un poco interesante mencionar es el hecho de que Zekrom y Zacian tienen casi la misma altura. El primero mide 2.9 metros, mientras que Zacian 2.8. Y sí, en las películas estos legendarios a veces suelen tener tamaños un tanto más exagerados que los canónicos para hacerlos ver más impresionantes. Decisión narrativa, supongo. Sé que algunos pueden estar decepcionados con algunos Pokémon que creían que eran más grandes de lo que realmente son, pero también... Es como Freezer. Bueno, es verdad, sí es cierto, güey. O sea, Freezer era el villano, güey. El villano de villanos y era chaparrito, güey. La altura no siempre tiene que estar en relación con lo fuerte que eres, güey, ¿sabes? Existen algunos que son más grandes de lo que uno pensaría. Corviknight es un buen ejemplo de esto. 2.20 metros, vete al pito, güey. Yo hubiera pensado que un Corviknight, pues... estaría 1.60 m, güey, 1.5 m. Las aves regionales no suelen asociarse con grandes tamaños. Ajá. Pero esta bestia tiene unos formidables 2.2 metros de altura. Y es incluso más alto que Tyranitar. ¿Sí, güey? Oye, te puedes trepar en uno peladamente. Es lógico considerando que funcionan como taxis en Galar. Scolipede para ser un bicho es más grande de lo que podrían imaginar. Tiene 2.5 metros de altura. Sí, me lo imaginaría, sí, güey. Sí, es todavía más grande que Corviknight. Golurk por su parte es un titán de 2.8 metros. Avalugg no se queda atrás, mide 2 metros de altura. Tal vez no suena tan impresionante.
Pero considerando lo voluptuoso que es, el resultado es un enorme iceberg. Bien, algo que sería interesante hacer ahora es comparar los tamaños de algunos Pokémon con sus contrapartes de la vida real. ¿Cómo se reproducen los Pokémon? Pues cogen, güey. Por ejemplo, veamos a Girafarig y Farigiraf. Están inspiradas en las jirafas, los animales terrestres más altos del mundo. Logran alcanzar una altura de casi 6 metros, es decir, que una jirafa puede ser mucho más alta que muchos legendarios. Pero, ¿cómo se compara con los Pokémon que toman inspiración de este animal? Para empezar, Girafarig mide Pinche chingaderita, güey. unos impresionantes 1.5 metros. Sí, es más chica que un adulto promedio y Es chilanguito, güey, el Giragira. de la estatura de un niño de unos 11 años. ¿Qué tal Farigiraf? Su estatura sí aumenta considerablemente. Mira. Mide 3.2 metros. Es más alta que algunos legendarios, eso sí, pero definitivamente muy enana para las jirafas más grandes de la vida real. La Ahora sí, se viene, güey. ballena azul es el animal más grande del mundo. Puede alcanzar unos 30 metros de longitud. Mientras tanto, Wailord mide 14.5. De hecho, por mucho tiempo, Wailord mantuvo el puesto del Pokémon más largo de todos. Irónicamente, solo es la mitad del tamaño de algunas de las ballenas azules más grandes. No pasa nada. Pasemos ahora a los elefantes. El elefante africano, el más popular, puede alcanzar hasta 4 metros de altura a la cruz. Por su parte, Donphan posee 1.1 metros de altura. El caso de la jirafa se repite, pero esperen, Donphan no es el único elefante. Copperajah, de 3 metros, está inspirado en un elefante asiático. El Mamoswine, o sea, es un mamut, pero pues los mamuts son los elefantes viejitos de antes. Estos suelen tener tamaños que pueden alcanzar hasta los 3 metros y medio de altura. En este caso el tamaño se respeta mucho más. Lo que es irónico es que en la vida real los elefantes africanos son mucho más grandes que los asiáticos, pero en el mundo Pokémon es al revés. Pero no podemos comparar solamente animales vivos. Los dinosaurios extintos son los favoritos de muchos, tanto en la vida real como en Pokémon. Vamos a iniciar con Tropius. Esta planta de plátanos está obviamente inspirada en los dinosaurios saurópodos, conocidos como cuellos largos. Estos animales eran enormes. Uno de los más populares, el Diplodocus, se estima que podía medir más de 25 metros de longitud, una medida que hace palidecer los 2 metros de altura del pobre Hombre. Tropius. Aurorus es otro Pokémon cuello largo. Mide 2.5 metros de altura. Parece inspirarse en el Armagosaurus, un saurópodo relativamente pequeño, pues su altura se estima en 2.9 metros. Mira, Es muy decir, que parecido. Aurorus no está tan alejado de la realidad. Tyrantrum está obviamente inspirado en un T-Rex, Obviamente. un favorito de muchos. Al igual que Aurorus, Tyrantrum mide 2.5 metros de altura, pero un T-Rex se estima que pudo tener hasta 4 metros de altura, así que aquí sí hay una diferencia mucho más notoria. Digo, no es como que un dinosaurio de 2.5 metros no vaya a ser impresionante en la vida real. Seguramente han escuchado hablar del Archaeopteryx, la famosa ave dinosaurio. Bien, a diferencia de lo que varios creen, no era un dinosaurio de enorme tamaño. De hecho, se estima que tuviera unos 20 centímetros de altura. No, hombre, Hay era un compi, güey. gallinas más grandes que eso. Arceus, el Pokémon que toma inspiración de esta extinta especie, también supera con creces ese tamaño. Mide 1.4 metros de las patas a la cabeza, es decir, lo mismo que Nidoking. Ya que hablamos de dinosaurios, quiero tomar la oportunidad para hablar de Pokémon que supuestamente vienen de otras épocas. Los Paradoja. En este tipo de Pokémon ocurre un patrón que se respeta en la mayoría. Los Paradoja del pasado son más grandes que sus versiones del presente, mientras que las del futuro son de tamaños más modestos. Hablemos de Donphan de nuevo. Colmilargo mide el doble, 2.2 metros. Bueno, casi el doble, güey. El doble son 2.8, güey, ¿sabes? Por su parte, Es medio metro, güey, ¿sabes? O sea, Ferrodada no llega ni al metro. Tiene 0.9 metros de altura, 20 centímetros menos. me imagino que el hecho de que los del futuro sean más pequeños vendrá de la mano por una cuestión como de eficiencia, güey, ¿sabes? Como que al ser tecnológico, al ser más futurista, pues se acostumbra a que las cosas se vayan haciendo como más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Pues como la tecnología, güey, ¿no? O sea, antes
o sea, una computadora era un pinche armatoste todo gigante. Y ahora ya puedes tener una pinche laptop acá micro mamada, güey, ¿sabes? O lo mismo con los discos duros. Antes eran unas chingaderotas y tenía bien poquito espacio. Y ahora puedes tener una de 2 terabytes que te cabe en el dedo, güey, ¿sabes? ¡Qué dumfan! Lo mismo Media lo de un volador de Papantla. ocurre con Volcarona, que mide 1.6 metros. Reptalada tiene 3.2 metros ¡La de verga, altura, loco! es decir, mide lo mismo que Reshiram. Literalmente mide el doble, güey. La altura de Reptalada parece considerarse de las patas a la punta de sus alas mientras está raptando. Como fuese, es gigante. Por su parte, Ferropolilla mide 1.2 metros. Esa cosa es diminuta, pero peligrosa. Como mi pito. Perdón. Ondulagua es otra cosa enorme. Mide 3.5 metros de altura. Altura que cuenta hasta la punta de su corona. Es decir, es igual de alto que Groudon y más alto que Tyrantrum. Esta bestia impone mucho con su sola presencia. El contraste es ¿Y Psyqueen? un Pokémon como Ferropuas. Mide 1.6 metros mientras que Tyranitar 2 metros. Es posible que la reducción de tamaño tenga como justificación la idea de que la tecnología suele ser más compacta conforme pasa el tiempo, similar a lo que le pasa a Porygon al evolucionar, pero esto no es confirmado. Ya que hablamos de Pokémon pequeños, vayamos al extremo. Veamos qué tan pequeños son los más pequeños de todos. Roselia no lo aparenta, pero solo mide 30 centímetros. Es No mames. A un Roselia literalmente lo puedes pisar como cucaracha. muy diminuto. Supongo que tiene sentido ya que las rosas no son muy grandes. Pues sí. Su evolución Roserade tampoco es que sea demasiado grande, está a 10 centímetros del metro de altura. Pero obviamente hay Pokémon más pequeños que estas flores. Los más pequeños de todos solamente tienen 10 centímetros de altura. Joltik, Flabebe y Comfey tienen esta medida, aunque es bueno mencionar que Serán del tamaño de una carta de Pokémon, güey, o sea... Esto es lo que mide un Joltik, güey. O sea, te cabe así en la palma de la mano, ¿no? estos últimos dos no están contando las flores que sostienen. Son criaturas muy diminutas. Y es curioso, porque en una entrevista se confirmó que Game Freak había 30 centímetros es monstruoso. Hombre, depende cómo lo veas. pensado hace un tiempo Luxer, en crear bienvenido. un Pokémon hormiga que fuera el más pequeño de todos. Y al final el Pokémon hormiga sí llegó, pero es el triple de alto que los más pequeños de todos. Ahora vayamos al otro extremo. Los Pokémon más altos de todos. Uno que viene a la cabeza de muchos es ¿Quién será el más grande de todos, güey? ¿Eternatus? Executor de Alola. Y con Lo verga, loco, casi 11 metros. buena razón, la palmera tiene casi 11 metros de altura, siendo más alto que monstruos como el cohete espacial Celestila, quien tiene 9.2 metros de altura. Misma medida que comparte con Steelix en longitud. De hecho, Un Steelix puede medir 9.2 metros. Yo me imaginaba a un Steelix full erecto 5 o 6 metros, güey. 9.2. Executor de Alola es aún más grande que Mega Steelix, quien tiene 10.5 metros de longitud. Eso sí, no se compara con la longitud de la ballena Wailord. Como se mencionó anteriormente, mide 14.5 metros. Por un tiempo, este era el Pokémon más grande de todos. Pero con la llegada de Galar, ahora este puesto lo ostenta Eternatus, Ajá, lo sabía. el primer Pokémon en llegar a los 20 metros, güey. Vete a la verga, güey. ¡Hola, verga! 20 metros de longitud. Claro, esto es sin contar el Dynamax introducido Sí. en esa misma generación. Los Dynamax son proyecciones del Pokémon, pero aún así, los Gigamax varían en tamaño y si tienen medidas Steam Sangre el Steelix. canónicas. Por ejemplo, Charizard mide 28 metros de altura, Ah, mira, ahí mientras pegó el que estirón. Gengar mide 20 metros, lo mismo que la longitud de Eternatus, y 2 metros más alto que el Gundam Aerial. Meowth Wow. Gigamax mide 33 metros, mientras que Snorlax es aún más alto con 35 metros Amigo, Snorlax es una montaña, güey. Es una montaña, altura. o sea, en Dynamax. ¿no? Así es como se comparan con la Estatua de la Libertad sin la base. Pero el premio al Gigamax jugable más alto es para Duraludon. No podía Es literalmente un edificio. Es el edificio de los Avengers, güey, este cabrón. ser otro que el gran edificio. Su altura total es de unos impresionantes 43 metros.
La diferencia es notoria contra el Gigamax más pequeño, Orbeetle, quien solamente mide 14 metros de altura, comprensible siendo un platillo volador. Aún así, Duraludon Gigamax es 3 metros más pequeño que la Estatua de la Libertad, 7 metros más pequeño que el guerrero Chimali y 17 menos que el titán colosal. Duraludon parece tener inspiración en The Shard, un edificio ubicado en Londres, con quien comparte similitudes estéticas. ¿Qué pasa si los comparamos a ambos? Bueno, el resultado es injusto, pues este edificio tiene una altura de 309 metros. Si bien Duraludon... Espérate, regrésalo. Godzilla mide 100... Ah, pero el Godzilla del 2014. ¿Cuál es el Godzilla más grande de todos los Godzillas? Pues este edificio tiene una altura de 309 metros. Si bien Duraludon es el Gigamax jugable más alto, Eternatus Eternamax lo supera con creces. Tiene 100 metros de longitud. Es literalmente Godzilla, güey. Por lo que pude comparar si se refiere a su longitud total desenrollado, aunque es difícil saberlo con exactitud. Si fuera el caso, tendría la misma distancia que un campo de fútbol. Bastante impresionante para un Pokémon, aunque sigue palideciendo contra varias de las estructuras más importantes del mundo. Como pueden ver, los tamaños de los Pokémon no siempre son lo que Godzilla Earth mide 300 metros. Verga. aparentan a simple vista. Algunos son mucho más grandes de lo que uno podría imaginar y otros todo lo contrario. Pero ahora cuéntenos en los comentarios, ¿existe otro Pokémon con un tamaño engañoso que no mencionamos en el video? Será interesante saber qué tienen que decir. De momento yo me voy despidiendo. ¡Nos vemos! Dragonite yo diría que también es un Pokémon engañoso, güey. Que tú te lo imaginarías como más grande, pero realmente no es tan grande, güey, ¿sabes? No mames, loco. Qué sorpresa, ¿eh?